dice, se comenta, se especula, que alguien dijo, que oyó, que otro decía. Abrimos un tiempo de tertulia para hablar de lo humano y lo divino, de lo de aquí y lo de allá. Hola, buenas tardes desde España. Vamos a empezar la tertulia para hablar de lo humano y lo divino. Esperamos que os pueda agradar los temas que podamos tratar, que os sean de interés, y vamos a comenzar. Bueno, por mi parte, solo os preguntaros de qué queréis tratar hoy, porque todos tenemos cosas que decir y que comentar, son muchas las cosas. ¿De qué queréis hablar? Bueno, ¿Tú tenías algunos dicho? Bueno, yo en principio tenía uno, pero luego después hemos empezado a hacer primero un previo, hablando un poco. Esto es lo que ocurre cuando la cosa se improvisa, pero sacar el temario de cosas que os hayan preocupado, interesado estos días. A ver, a mí lo que me ha interesado es que esta semana yo he empezado a detectar, bueno, no, ya llevamos tiempo, ¿no? Pero es que lo he visto de una manera muy exagerada, la incitación al miedo. Nos están intentando insuflar miedo para una nueva otra vez infestación con otros virus, miedo para todo, miedo para todo. Y esto me hace enfadar. Yo no me gusta que nos intenten inocular ningún miedo. Yo procuro desactivarlo, evidentemente, pero entiendo que hay mucha gente que no se verá capaz y se acaban viendo arrastradas. Y ¿Cómo lo has sentido? ¿A nivel tuyo o son las noticias? No, yo es que lo noto en el aire. Esta semana lo he notado más en el aire. Entonces era esto lo que podía yo... En este caso, quizás, como algunas otras veces, me siento fuera de la pista, porque paso la mayor parte del tiempo en mitad de la naturaleza, no me entero de lo que está pasando por ahí. En la ciudad solo vengo un ratito por la tarde, y entonces sí que me coge como los problemas de la sociedad son problemas de la sociedad. Es cierto que esta es una sociedad muy desestabilizada, es decir, muy neurótica, muy individualizada. Gente que no sé por qué creen en los supuestos gobernantes del tipo que sea. Creo que es un gran error. Creo que es la misma población la que tiene que tomar las riendas de su propia conciencia. Nadie sabe más que nosotros lo que nos conviene. Eso de estar continuamente delegando es una dejación, y es normal que esta gente emborrachada de pseudo poderes políticos, económicos, del tipo que sea, se sientan con el derecho de que vamos a manejar a este corralito de borreguitos a nuestro antojo, porque como ellos no saben qué es lo que quieren, pues eso es lo que ocurre. Pues el resumen para mí sería que una población que hace dejación de su propia autorresponsabilidad fuerza a que otros cojan el papel de déspotas, de tiranos. Es decir, lo que hay que hacer es que la gente tiene que autorresponsabilizarse. En la cultura oriental hay tres tipos de, pues si dijéramos, de características. Es lo que ellos llaman las gunas. Estarían la parte de tamas, rayas y sambas. Tamas quiere decir un estado inerte, Rayas quiere decir un estado alterado. Sambas quiere decir un estado armónico. En principio, lo que se supone que el ser humano tiene que tender, y todas las fuerzas de la naturaleza, es a la armonía, a la autorresponsabilidad. Esto, aplicado a algunos tiempos y a algunas personas, es que esas personas que tienen tendencias o sociedades a ser tamásicas, sociedades paradas, fuerzan a que alguien les ponga leyes que les diga haz esto, haz lo otro, di esto, estudia esto, le tengan que estar continuamente diciendo lo que tienen que hacer. Y sociedades que son rayásicas, muy alteradas, las leyes van en el sentido no digas esto, no hagas esto, sí. Es decir, unas les tienen que decir lo que tienen que hacer y otras sus prohibiciones. Yo por lo que estoy viendo, ahora os paso la pelota, pero me dejáis hacer la disertación de esta estructura, porque es una estructura que aquellos que poseen esta percepción de la manifestación de la vida saben dónde acogerse. Saben de que si se hacen la víctima, asumen actitudes tamásicas, están forzando de que alguien sea el tirano. Es decir, y en la tradición tanto hindú como budista se habla de bodhisattvas. Bodhisattvas es ese término armónico, aquel que es autorresponsable, que no necesita que nadie le diga lo que tiene ni lo que no tiene que hacer, porque confía en su propio ser, en su propio, digamos,
estabilidad de la conciencia. Esta es la parte que yo puedo llegar a comentar sobre por qué funciona una sociedad que ha hecho dejación de sus funciones, por qué intentan inducir miedo. Si intentan inducir miedo es que quieren que la gente se vuelva tamásica, neutra, que renuncien a su libre albedrío, que renuncien a su potencial, que dejen de conectar con su esencia divina, creadora, y que se conviertan simplemente pues, en eso, en borregos que pueden ser manipulados. Si la gente cae en la trampa, sea por el miedo a la salud, a la economía, a la familia, a los afectos y demás, esta raza está perdida, es una raza inutilizada. Le han desactivado, la han emasculado, es decir, le han hecho un proceso de quitarle el reprise, el fuelle, y entonces es la propia sociedad que sin miedo, de vez en cuando, tiene que decir basta. Y fijaros que todo esto tiene que ver con esas programaciones neurolingüísticas, que es la utilización del lenguaje para tergiversar los significados. Ponen valores positivos a algo que puede ser totalmente nefasto. Y con eso dicen, no, tú no, porque claro, no eres solidario, eres homo no sé qué, fogos, ponen los fogos por todos los sitios. Y supongo que lo que están haciendo es atemorizar. En ese sentido, eso es lo que yo puedo decir en esto. La perspectiva que haya escogido vosotras, ya no sé, ya me pierdo. Bueno, yo no es tan profunda como la tuya. Yo casi necesitaba hacer esta especie Sí. casi de speech, A ver, de disertación. una trata de intentar estar hacia adentro, de no dejarse impregnar ni que me afecte, ¿no? Pero es que no puedo dejar de verlo porque tengo gente alrededor que le pasa y hay muchísimas personas que conectan conmigo y están, que quizás no saben ni siquiera si son conscientes o no, pero de que, oye, que esto que están diciendo, ¿tú crees que será verdad? ¿Va a pasar esto? Es un bombardeo. Y esto es lo que ya, a ver, lo primero que yo recomiendo, corta noticias, no mires, no veas, no permitas que te llegue nada de fuera. Esto me confirma a mí Claro. que viviendo en esta especie de espacio al margen de la realidad, no me he enterado de todo eso, pero supongo que sí que está ocurriendo. Sí. Vengo de la jungla, vengo de la jungla y debe pasar a la humanidad, pero es cierto que algunas veces me siento desplazado físicamente y psíquicamente. De hecho, yo no entiendo cómo esta humanidad está aguantando las tonterías que se están generando a su alrededor y tampoco entiendo cómo son capaces de generar tanta inestabilidad. Es decir, creo que parte del sufrimiento de la humanidad es un sufrimiento autoimpuesto de la gente. Pero bueno, os tiro la pelota. Es que hoy día, ver un telediario para mí es que te toca físicamente. Un informativo. Un informativo. Yo ya no los miro, porque fue por salud y te das cuenta de lo bien que se vive sin verlo. Pero ahora que a veces vamos a comer por ahí y tal y ves la hora del telenoticias, con 2 o 3 titulares, te entra mal al cuerpo. A ver, Entre aquí estamos siendo bombardeados todo, por una especie de desinformación. Estamos padeciendo una temporada que no llueve o no dejan llover. A veces a mí la gente me dice, es que no llueve. Digo, bueno, es que no dejan llover. Y cuando uno ve esos informativos, lo que ve es de que en unos sitios sequía total, derrumbes de presas, de todo, de embalses, de todo, y en otros, bueno, unas granizadas, unos torrentes que la gente se pone, por favor que no caiga, ni una gota. Es decir, eso se nota que es condicionantes. Primer consejo, no miréis los medios de desinformación globales, no son, pertenecen a lobbies con sus intereses, con sus cosas, y supongo que ahí debe venir esta manipulación del psiquismo que lo intentan desmontar. Supongo que casi siempre que se hace esto es porque cuando lo desmontan y estén todas las piezas psíquicas y la persona desestructurada, vendrá un salvador o vendrá un no sé qué y lo volverá a montar. Y es entonces el caldo de cultivo ideal para las dictaduras, es decir, para imponer sistemas de control. Como hay caos, ahora vengo yo y pongo orden. Porque la misma gente lo pedirá, porque ya tiene tanto miedo que dirán es que necesitamos que haya alguien que me dé la seguridad de que no me va a pasar nada. Pero esta es la visión que desde el mundo físico se hace. Ya sabéis que yo muchas veces no sé situarme, en el sentido de que puedo percibir el mundo cotidiano, pero me gusta saborear la vida, no en el esquema de la sociedad, sino centrarla en esta especie de gozo por el hecho y la bendición de vivir,
gozar de la creatividad y de la creación que nos ha dado Dios, que nos ha dado la criatura, y estar ahí en armonía con esa naturaleza. Entonces, sería pasar la pelota al otro lado. Realmente hay un interés por parte de unos, bueno, unos caspidotes, es decir, gente que está en lo alto o una parte alta de la pirámide de control social, que intentan infundir miedo a la sociedad, sea en salud, en economía, en seguridades, en afectos. Eso es real. Es decir, lo que está comentando Manoli es un proyecto real de inoculación de miedo para luego crear otra cosa distinta o para anular lo que haya. ¿Alguien se presta a comentarnos sobre eso? Bueno, dentro de los seres que hay por aquí se ha acercado una... Tiene el aspecto como de un señor muy mayor, pero es el aspecto. No lo es de mayor para nada. Eso quiere decir que quiere dar un aspecto de sabiduría De sabio, y sí. de experiencia. No desvela su nombre. Y lo que sí dice es que, por supuesto que es cierto que hay intereses en las cúpulas de poder de los distintos gobiernos y de incluso empresas que tienen de alguna manera bajo su bota a esos gobiernos. Dice que esto es como una especie de preparación, no quiere infundir más temor o miedo, sino que es como avisar continuamente para luego ellos preparar sus movimientos, de poder hacer una especie de purga, de limpieza y después decir de que ya estábamos advertidos. En este sentido, ¿hacia dónde quiere entender estas manos del titiritero? ¿Quiénes son los titiriteros? ¿Qué quieren hacer después de esto? ¿Quieren desmontar esta civilización, esta raza que ahora está viviendo? ¿Van en pos de otra? ¿Qué es lo que quieren imponer? Van en pos de un tipo de formación, no es política, es como de gobierno y es global, total. Dice que todavía hay unas en los distintos gobiernos, los que están un poco por debajo, que van luchando por quedarse uno, quitar al otro y a la inversa. Dice que estos son, bueno, pues como si la propia marioneta fuera consciente de que alguien intenta manipularla, pero todavía no tiene la fuerza para poder dirigir y moverse o toquetear ella sus propios hilos. Estos están muy por encima, pero no son los que nosotros estamos conociendo en los medios, no tiene nada que ver con estos mega empresarios supermillonarios que parecen niños caprichosos que les gusta jugar y que les gusta el poder. No, es una especie de pequeña élite, así como tenemos en los encuentros a nivel de naciones en la parte de la economía, ¿no? Aquellos que les llaman el G20, el G7, dice que estos formarían una especie como de grupo también que no tiene ningún nombre, por lo menos no lo quieren dar a conocer y son los que están movilizando todo esto. Dice que también ellos son los que provocan de que haya movimientos para poder crear las informaciones tóxicas, las contrainformaciones. Dice que esto ya es desde hace ya bastantes años, desde el momento en el que se tuvo la oportunidad de poder tener acceso a todos estos sistemas, pero no es algo nuevo de ahora. Dice que siempre ha habido, antiguamente se les solía llamar espías y contraespías. Entonces, esto que quizás la gente ahora conoce como globalización, es eso. Es decir, hay unos seres que intentan ponernos todos en el mismo cesto, todos en el mismo lugar, para que no haya grupos disidentes o que vayan por libre, que se escapen de sus manos y de su control y de su dirección. Dice que esa es la idea. De hecho, siempre ha habido grupos de rebeldes que nunca han querido este tipo de modelo de sociedad al que estamos abocados a llegar. Ahora, cuando uno llega aquí, hay algunos que dicen, es positivo, es negativa la globalización, es positivo que se haga una sola humanidad, con la diversidad, digamos, propia que ahora puede haber todavía de apariencia, de idiomas, de creencias.
¿Es positivo esa unificación Dice o, que si fuera así, o si negativo? fuera de esa manera, que se tratase de englobar las culturas, las razas, los conocimientos de cada territorio y que en lugar de mermar, sumasen, dice que esto sería fantástico. Dice que en realidad no van encaminados a este tipo de modelo, aunque es así como nos lo intentan vender. Qué es lo que pretende entonces? ¿Qué tipo de modelo de unificación? Claro, es como si tuviéramos una paleta de colores, los ponemos todos encima de la mesa y cada uno, el verde, el rojo, el azul, el amarillo, entre todos se puede combinar y hacer, bueno, un cuadro, una auténtica obra de arte. Pero si se mezcla todo, queda un color marrón cachumbo, un color que no es color. Entonces, ¿qué es lo que pretende? ¿Mantener los colores o que sea ese color neutro que no es nada ya? No, 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 es formar una verdadera masa humana y ellos estar en el cargo de llevar esta masa humana, tenerla bajo su poder. Dice que es la única forma de tener a todo el mundo metidos dentro de una especie como de redil. Es un redil inmenso y dice que mucha gente acabaría en ese redil y encima contentos porque creerán o sentirán de que se están haciendo las cosas a favor de una mejora por la humanidad. Dice que nada más lejos de la realidad. Esto es lo que se está moviendo en esos niveles altos. Dice que es verdad que hay gente que intenta rebelarse, que no quieren este modelo, pero dice que son pocos los que luchan contra esto. Y al ser pocos, de momento, esa inmensa mayoría están ganando en fuerza, en empuje, y lo están haciendo de esta manera. Dice que por este motivo, en casi todos los países que se precian de tener sistemas de gobierno liberales y que están presumiendo todo el tiempo de lo bien que vienen haciendo las cosas, cada vez están teniendo más crisis en esos gobiernos, cada vez está pululando más las extremas de todos los puntos, izquierdas, derechas, y dice que esto es lo que ahora de momento es lo que se nos está permitiendo ver y es algo que todavía va a continuar avanzando y por desgracia irá a peor. Ese peor, ¿cuál es la meta final de esos capítulos? ¿Qué tipo de sociedad tienen en sus mentes o se sienten inspirados a realizar? Ellos quieren como gobernar un mundo donde no pueda haber ningún disidente, donde no haya ninguna voz que levante la voz para ponerse en contra de sus reglas y leyes que gobiernen y sobre todo que en ese momento es cuando daría paso a la fórmula de transformación que quieren. Empezarían con una especie, como ha venido diciendo hace un momento, de limpieza en la que consistiría que aquellas personas que no pueden dar fruto, que ya no sirven a un orden global, dice que todos estos serían retirados, dice que llegaría un modelo de vida en el que nadie tendría libertad ni para escoger lo que quiere hacer, qué es lo en que querrá trabajar, el sistema y modelo de familia en el que querrá estar. Habrá unas leyes tan estrictas que es la fórmula para tener esa manera sometida a la humanidad y que ya se encontrarán que no tendrán ni la fuerza ni el poder para poder destruir este modelo. Ahora, ¿ese organigrama parte de sus propias mentes o está siendo inspirado por otras fuerzas o otros entes o otros seres? Dice que siempre ha habido seres y entidades de fuera de la Tierra o incluso que todavía siguen en la Tierra manipulando a estas personas. Dice que estos simplemente lo que quieren, anhelan, es generar caos y todo el tipo de emociones, el psiquismo que va a resultar de toda esta catástrofe, porque es de lo que se alimentan. Es la manera de controlar la Tierra. A ver, yo me encuentro en una situación un poquitito crítica en todos los sentidos. Como decía, que ni soy de aquí ni soy de allá. Tengo la suerte de haber nacido en un país y en una época que me ha propiciado todo aquello que he necesitado. Ha sido generoso en las aportaciones de su lengua, de su cultura, de su historia,
estoy gozando de lo que sería la cultura y la civilización española en este tiempo. Entonces me puedo llegar a considerar un español patriota, es decir, en todo el sentido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Dentro de mí conviven seres de muchos sitios. Es decir, en mi propia naturaleza hay partes que pertenecen a otros tiempos, a otras culturas, a otros lugares, y lo que estoy viendo que toda esta globalización es como si se me estuviera reintegrando partes de mí mismo, partes orientales, partes anglosajonas, partes de un sitio, partes de otro, y vamos a hacer una prueba en directo. La prueba en directo es ya que Manoli tiene la capacidad de visión y de explorar, ella no lo sabe, así que en directo veremos cómo funciona, es utilizar su visión interna para explorar. Entonces me voy a prestar, ya verás, gírate un poquitito para acá, gírate hacia mí. ¿Sí? Es simplemente demostrar que aunque uno quiera ser de donde es ahora, con este pelo negro, con esta tez y con esta cultura, y que lo digo, estoy satisfecho, me siento muy español, más español casi que cualquier otro. Pero sin embargo, no me es ajenas las otras culturas, ni la musulmana, ni me es ajena las culturas anglos, ni me son ajenas las orientales, y entonces lo que vamos a hacer es que me coja ella las manos. Esto, como dice aquel, no lo hagáis en casa. Pero es una forma de eso. Que me coja las manos, ella está con los ojos cerrados, tiene también ese ser que la asesora, es decir, ya que les ha prestado, lo que quisiera es que explorara en mí distintas personalidades de otros tiempos y de otras procedencias. Entonces, simplemente que sientas mis manos, pero que me veas también transformado con otras apariencias. Dime qué apariencias son, es decir, sería que explores otras vidas. Ay, la primera que ahora me deja ver, la que veo ahora en ti, es que tienes el pelo muy liso, negro, brilla muchísimo, tienes una especie de moñete detrás y rasgos orientales. Eres un guerrero japonés. Tienes un rictus muy duro en el rostro, estás muy serio. Y bueno, con toda la parafernalia, las vestiduras, como, sí, bueno, es un guerrero, yo no puedo decir cómo se llamaban esos guerreros en la antigüedad, pero estás vestido de guerrero. Por tanto, es normal que haya una cierta influencia, en este caso, de esa personalidad que se transmite, no por conocimiento directo, sino porque se siente dentro. Dice que sí, bueno, yo no hace falta, Sí. yo lo intuyo, yo te veo, y Por si yo tanto, te veo, tú la tienes que Por sentir. tanto, no puedo estar en contra de esa cultura y de esa civilización No. porque se supone que estuve por ahí. ¿Ves pasando página? Hay otra que aquí se te ve como si fueras, debes de ser de algunas de las islas estas por la zona de Australia, como si hubieras sido un indígena. A ver, yo te veo y le estoy preguntando al mentor si tiene mucho que ver con esto y me dice que sí. Dice que formas parte de una tribu, dice que son los dueños y los señores de los sueños. La piel la tienes más bien aceitunada, pero tirando a oscura, no llegas a tener rasgos asiáticos y tienes el cabello también lacio y largo por los hombros. Por tanto, confirmando, no puedo sentir rechazo hacia esa cultura, digamos, aborigen, porque también formaría parte de mi naturaleza. Ahora se está transformando y estoy viendo a una mujer. Es una mujer. A ver, te veo muy bien arreglada, con muchísimos abalorios, como si pertenecieras a unos 150, 200 años atrás en el tiempo. Lo digo por las vestiduras. Está acostumbrada a mandar. Perteneces al Reino de Inglaterra. Y en este sentido aquí miras con una especie de fijeza como si me estuvieras mirando a mí y juzgando. ¿No entiendes por qué tengo las manos cogidas a ella? Bueno, simplemente es para que explore qué otras personalidades conviven dentro de mí que pertenecen a otros tiempos. Para sentir que uno es también la síntesis de esta globalización.
Bueno, ahora ya te estoy viendo en algunos lugares. Bueno, los rasgos, es como si fueras de las zonas de Centroamérica. Sí, Centroamérica. Yo no sé si son mayas o incas, pero te veo con ese aspecto de hombre fuerte, pero no en plan guerrero, sino en plan como si fueras una especie de chamán de tu propia tribu. Sí, por la forma, las vestiduras, una especie como de chalequito con un saquito colgado al cuello y unos ojos que miran con muchísima sabiduría, me traspasan. Es que ahora empiezan a venirme flashes. Bueno, Te voy viendo con diferentes, pero ya no me deja ver sí. y parar para poder describir. Sí, bueno, en este caso, como te lo pido yo, es en ese sentido de ver de que toda esta globalización que está ocurriendo, de hecho, es como si todos perteneciéramos a todos los sitios y más allá de esos que están mandando, son las propias almas que se vuelven a reencontrar. Entonces, cuando yo veo gente oriental, me identifico con ellos casi como si fueran mis nietos. No puedo estar en contra de ellos. Cuando veo otras razas, pues veo que formo parte de esas razas. Entonces, está bien sentirse propio del país en que estamos, pero luchar contra ese sentimiento de marginación quizás no es adecuado. Nos estamos acercando al tiempo de Pentecostés y la aspiración para mí no sería disfrutar de una lengua, sino de la capacidad de entenderlas todas. Y esa sería la aspiración. Entonces, proteja alguna personalidad más, sea en otro tiempo, en otro lugar, sintiendo que no puedo sentir contradicción contra los anglos, porque allí uno estuvo, supuestamente. No puedo sentir contradicción contra unos islámicos, porque se supone que también. A ver, aquí ya sí que te veo y te veo con todo lo que es. A ver, en principio llevas la parafernalia de los israelitas, bueno, de los judíos. Llevas los tirabuzones, el cabello moreno, largo, como caballero. Es curioso que te estoy viendo más personalidades masculinas y solamente he visto a una de mujer. En este caso estás como si fueras conocedor de todos los secretos. Sonríes y me estás guiñando el ojo. Esas personalidades que todavía sobreviven dentro de ti. Ahora está apareciendo aquí una mujer musulmana. Ella lleva los velos y, bueno, se le ve el rostro, no todo el rostro tapado, solamente el cabello. Y es bellísima. Tiene como si llevara una especie de colgante en el cuello. Es una figura hecha de oro, es la mano de Fátima. Y esta es quizá una de las vidas que puedas tener más recientes, por el aspecto en sus ropas y por la forma que tiene ella de mirar y de comportarse. A veces la gente se pregunta de dónde viene este conocimiento que a través del aula intentamos transmitir y demás. Uno sabe que no es aprendido, sino que simplemente se manifiesta. ¿De dónde viene? No, dice que todo lo que se acumula vida tras vida se guarda como una especie de baúl donde se guardan los tesoros más profundos. Y dice que esto jamás desaparece. El alma siempre puede echar mano de él en cuanto lo requiera, pero dice que tiene que estar lo suficientemente consciente para tener acceso. No lo puede hacer la personalidad, tiene que ser el alma quien lo destape. Simplemente proteja por encima a alguien que esté transmitiendo a través de estos audios, estos vídeos, el conocimiento, que sienta el anhelo de compartir y que la gente se despierte a esa naturaleza divina, que no haga caso al juego del mundo temporal. A ver, ahora aquí lo que están acercándose ya no son solo seres con el aspecto humano, sino son dos entidades angélicas, no dicen nada, simplemente dicen que ellos todavía confían, solamente dicen eso. ¿Confían? Confían, es que no han dicho nada más. ¿Confían en que el ser humano despertará su naturaleza divina? Supongo que sí, ellos dicen que todavía confían. Entonces, en contraposición a esos globalistas estaría esto, que la gente despierte sus múltiples esencias, digamos, atemporales de otros tiempos y reconozca ese aspecto divino. Dice que eso es importante, la integración de vida tras vida, sin diseñarla, sin juzgarla,
sin ir a la búsqueda solo de aquellas que les puedan haber proporcionado algún tipo de conocimiento para sanar una etapa del presente. Dice que esta sería una fórmula perfectamente genial si se considerara así. Es como formalizar con pequeñas piezas y recomponer una inmensa figura, pero no sería una figura, un ego monumental. Ahora, hay una cosa, es decir, ahora estamos entrando a través de este lugar que estamos hoy aquí en una nueva etapa. Hemos vivido distintas etapas. ¿Quién es la mano o la inteligencia que mueve esta forma de difusión de este tipo de conocimiento? ¿Qué se espera? Uno de estos arcángeles llamado Uriel, el Señor del conocimiento divino. ¿Qué es lo que a él le gustaría, a través de lo que manifestamos en esto, que la gente conociera y que reconociera? ¿No? Dice que el trabajo ya se está haciendo, solo que poco a poco la puerta se abre cada vez más. Es simplemente que se puede expandir de una manera como más fluida y más de fácil acceso. Ya se está haciendo el trabajo. Ahora, como la conversación era a partir de lo que es esta especie de manipulación de las gentes en la globalización y el miedo, ¿qué mensaje les darían a la gente que nos esté viendo? A través de que comprueben de que todos nosotros somos muchos. No podemos luchar contra otros porque a lo mejor son descendientes, familiares nuestros, forman parte de nuestra cultura, no actual, sino una cultura que pertenece al tiempo en su amplio sentido. Ya puedes girarte hacia adelante y que alguien comente algo de lo que ahora estábamos haciendo. Es decir, el interés era, están luchando patriotas y globalistas que dirían izquierdas y derechas, todo esto está dentro de nosotros. Lo que hace falta es ordenarlo y quitarle los galones a esos que se los autoponen. Bueno, es el mentor. Él simplemente dice una cosa muy sencilla. Lo que fuimos somos, lo que somos seremos. Dice que por ese motivo ni podemos juzgar ni podemos intentar ver diferencias en el resto. Dice que ni siquiera en la sonoridad del lenguaje. Dice que llegado el momento tendríamos que llegar a ser capaces, cuando ya no hubiera nada que esconder en nuestros cerebros, de poder comunicarnos telepáticamente. Y dice que llegado ese momento es cuando realmente seremos conscientes de que todos somos uno. Bueno, esto es para que veáis que las tertulias no simplemente es hablar por hablar, es decir, y lo que pretendemos es hablar desde lo cotidiano y abrirnos al inmenso conocimiento, que no es información. Todos estos que van detrás de los datos, información no quiere decir verdad. La verdad es algo que surge del interior y que la gente tiene que reconocer. Esa será la revolución de verdad. Lo otro es simplemente un perder el tiempo, una manipulación por entes mentales que no conducen a nada. No quiero hacer más disertación, continuar un poco la tertulia. Sobre cualquier otro tema. Yo hubiera preguntado algo más, No, pero ya... ya el tema este entra ya, está hecho. Ahora coged otra cosa de otro sentido distinto. Tienes, aquí ya, el tema que yo traía ya lo he tratado. Sí, lo que sí que me tienes que parece que ya hemos no entrado, tengo ¿no? yo, ¿qué hora tenéis? Son las 7 menos 25. Ah, vamos bien de tiempo, un cuarto de hora, Sí. hasta que luego 33. demos lugar a las preguntas ya más concretas. Vale. 33. ¿Eh? ¿Qué queréis hacer? Que Sí, hablemos. Continuamos con la tertulia, que esto solo ha sido Claro. algo que veáis de que el mundo de la visión no solo es aplicable para ver el futuro y demás y verlo dentro de uno mismo, sino que también los demás son accesibles. En este caso, Manoli como instrumento, digamos, visionario, pero lo puede acceder mucha más gente. No se trata de que os digan quiénes fuisteis, qué es lo que hicisteis, sino que te creemos una especie de macro personalidad capaz de integrarlo a todo. Por tanto, no tiene sentido que una persona española en el tiempo actual, es decir, en el siglo XXI, sienta rechazo por otras culturas porque forman parte muchos de nosotros. Yo me he encontrado haciendo regresiones que mucha gente islámica que está viniendo aquí, no está viniendo aquí, están volviendo a su casa. Fueron europeos y este manejo de todos, aunque los veamos con apariencias distintas, siempre hemos estado mutando. Y esto lo podéis creer o no. El hecho de que se convierta en una creencia es un elemento vuestro. Pero la realidad es de que nosotros somos todos. Es decir, hemos estado en todos los sitios.
no podemos rechazar porque ni culturas, ni apariencias, ni creencias. La humanidad es una sola que se manifiesta con distintos colores, con distintas tonalidades, y este tiempo de globalización que para unos va a ser nefasto, de manipulación y demás, algunos tendríamos que aprovecharlo para, digamos, integrar nuestras personalidades pasadas en una macro personalidad y hacer un salto cualitativo, más allá de ese transhumanismo. Empezar a crear seres predivinos, que sería casi el objetivo de la Tierra. Ser el embrión, la casa embrionaria de seres capaces de surcar la inmensidad de la creación, las multirrealidades, y no simplemente borregos que van con la cabeza agachada, temerosos de que no les llegue la paguita, temerosos de cualquier germen que dicen que hay, que en algún sitio hubo, que luego algunos vieron, que otros no comprobaron, pero según iban diciendo, otros creyeron, pero que sobre todo tenían el remedio hacia aquellas cosas que decían que había, que no estaba del todo dicho, pero claro, el efecto se notaba en todos. Este cantinfleo que nos están haciendo es para dejar el cerebro licuado. Mejor lo serenamos, nos centramos no arriba, sino aquí, y aquí quizás encontremos mayor estabilidad. Vuelvo a pasar la palabra a mis compañeras. A mí me ha impactado mucho esto, ¿no? Que parece que ya estemos en un embudo y que ya estamos tan, ya me hubiera costado preguntar esto, ¿no? ¿En qué punto ya estamos? Porque parece que cómo salimos de aquí. ¿Qué tipo de guerreros hay que ser? Porque parece que no podemos hacer nada. La única salida, como diría aquel, es ser sincero con nuestro propio ser. Volver a nosotros, sí. Es decir, ser fieles a la verdad, no a las verdades que nos dicen, no a las leyes que se inventan. Existe una ley natural y surge de la propia conciencia, una conciencia que está conectada directamente con la divinidad. Como dice aquel, ya no pienso, simplemente manifiesto esa voluntad, ya no hago, es decir, es Dios a través de nosotros, no por creencia, sino que en este caso sería porque cada cual es sincero, no hace falta entrar en la vida de los demás. Si la gente abriera esta capacidad de visión con sus múltiples posibilidades, ni el delito se podría esconder. Es decir, podría estar viendo a aquella persona en el momento en que estaba cometiendo aquel tipo de fechoría. Es decir, todas estas fechorías que están cometiendo, aquellos que no creen en el karma existe. Es decir, las consecuencias de los actos que hagan, sean mentales, sean emocionales, o sean, de hecho, tarde o temprano, eso le saldrá a su encuentro. Es decir, aquellos que hacen mal, quieran o no, van a recoger mal. Aquellos que hacen luz en su conciencia, esa luz se multiplicará. Pero bueno, dejo ya de hacer esta centralidad. Como veis, no puedo participar mucho. Esto lo estoy haciendo porque dos personas que colaboraban. Que esto venía a venir, hoy no han podido venir. He tenido que hacer de suplente. Pero nada de suplente, tú aquí. No, que vale por dos, vale por por dos. 4 ya. Pero me gustaría que jugarais con temas vuestros y esto yo me Pero lo reservo vosotros, para tal y otra como cosa. nos ha planteado, ¿os creéis que estamos ya entrando en el embudo, ya estamos en medio? Yo no Porque parece que la cosa tiene que cambiar No, mucho aún para mal. Eres demasiado lineal, intentas ponerle forma y ver Pero en ya qué parece punto. que estamos ya No, déjalo, deja un eso. poco más rápido, ¿no? el Armagedón. A ver, Porque a nivel individual, pocas personas, como que poco pues, se puede hacer. Porque cada uno A que se ver, responsabilice de había sí o hay una que cosa esperar que- que había una salga cosa más que gente. mencionaban los ángeles que estaba viendo Manoli, y es de que todavía confía. sí. Ese todavía confía Así que no nosotros es, nos tenemos la obligación de no confiar es también. confiar en la sociedad, no es confiar en las Cuesta, ideologías, no es confiar en la gente, sino en confiar que la gente reconozca esa chispa divina que hay dentro. Sí, Y esa que no. chispa divina pueda manifestarse. Esa es la confianza. Dicen por ahí que el último recodo que quedaba dentro de nosotros era la esperanza. Esa esperanza, mientras haya vida, mientras todavía palpite la divinidad dentro, alguien con ese pequeño, digamos, escodo o simiente puede crear un auténtico jardín. Entonces, quizás la gente está dejando que se aproxime demasiado el abismo. Quizás tengamos que llegar más a ese tiempo, digamos, de control, de miedo, para que la gente se dé cuenta que es muy valiosa la libertad. No libertad del ego, sino libertad de conciencia. Es un punto de inflexión que quizá tengamos que llegar a él. Y eso, a veces, hasta que uno no siente la soga en el cuello que le está apretando, se cree que era una corbata.
Es que de aquí debajo, al menos desde mi punto de vista, se ve como pesimista la cosa. Bueno, eso Pero cada si hay cual esperanza sabrá y- su nivel. Yo, por ejemplo, el pesimismo lo veo fuera. Dentro lo único que siento es creatividad, optimismo y una gran capacidad para no transformarlo todo, sino que haya como una especie de amanecer del alma, de la conciencia, de la creatividad, y que cuando se acabe una cosa vendrá otra mejor. Y esos que viven con la cabeza gacha, bueno, tarde o temprano su cabeza, su frente le tocará en el suelo. Y como decían los clásicos, cuando uno se cae al suelo, con la ayuda del suelo se tiene que levantar. El impulso para levantarse de nuevo. Y esto se sumaría también, por lo que me ha parecido entender, o sea, todo este ya afán de controlar lo que es el planeta, ya luego vendría, con esto que quieren bajar la vibración del planeta, tendría que ver con estos que quisieran quizás tomar posesión de la Tierra. A mí me enseñaron en el colegio, y espero que a vosotros también, que era una ley física. A toda fuerza que va en una dirección, le sale otra fuerza contraria de la misma potencia y en la otra dirección. Entonces, es cierto que intentarán agacharnos, pero por la misma fuerza el ser humano tendrá que levantarse. Y que también ayudan. Y si ellos creen en la teoría del cocimiento de la rana, que se desengañe. Porque uno ya hace ya tiempo que estás cociendo esa rana que se está cociendo a fuego lento, hasta que muere ahí cocida. Dice que cuando una rana le ponen en agua caliente, salta de reacción por el contraste. Pero si se le pone en el agua normal, fría y se va calentando poco a poco, no se da cuenta. Dice que se queda adormecida, que se queda allí hasta que ya muere en ese proceso. Se suele decir que nos dan una de cal, una de arena. Yo aquí tengo que avisarles a todos estos genios de, digamos, de la alucinación y del control mental, que se desengañen. Eso solo ocurre en este plano. Más arriba de este plano no tienen acceso. Es decir, el mundo de la intuición, el mundo que nos conecta con lo divino, con lo sagrado, no está aquí. Está aquí arriba. Y la llave para conectarse está aquí. Todas estas historias de ideologías, de manipulaciones colectivas, se topa que esas manipulaciones verbales, lingüísticas, no tienen sentido porque la gente sabe en su fondo que si le dicen que esto es de un color, aunque se lo digan del otro y le hagan agachar la cabeza, continúa siendo aquel color. No modifican la naturaleza de las cosas. Entonces, yo no quiero entrar más aquí porque sabéis que suelo ser muy absorbente. Es que yo tengo la sensación de que ahora aún se respeta tu libre albedrío, nuestro libre albedrío, porque aún siento que elijo bastante, pero luego piensas si al punto donde quieren llegar no tendremos derecho a nada, ni elegir el tipo de familia que quieres, ni el tipo de trabajo. O sea, que cómo va a cambiar, pero cuando hoy aún yo siento no que... anticipes, no te dicen que eso vaya a ocurrir, te están diciendo que ellos quieren preparar para eso, que es otra historia. Sí, pero viendo cómo vamos, esos seres que manipulan, parece que vamos avanzando para allí. Esos seres que están ahí gobernando y demás, lo que no saben es de que quizás ellos no lo vean, pero sus hijos, sus nietos, son almas recurrentes que volverán aquí al mundo a arreglar lo que estropearon sus padres y sus abuelos. Ya desde decirse, siempre está esta visión de que la generación nueva basa su fuerza y su rebeldía en destrozar lo que tenían sus padres y sus abuelos. Bueno, que luego sepa de que cuando derrumban una cosa tendrán que ocupar tiempo, dedicación y para volverla a levantar. Si hacen desaparecer un idioma, una habilidad, un arte, una música, partir desde cero cuesta mucho. Y, como dice aquel, es de bien nacidos ser agradecidos. Hemos llegado aquí gracias a los que antes estuvieron. Sean genéticamente, por tanto, yo tengo que agradecer a todos los genes que en la cultura española y en la raza española me han dado lugar, pero también tengo que agradecer a aquellos otros que permitieron que mi alma pudiera navegar en otros lugares y experimentar otras realidades. Y lo que no pueden hacer es de que mi alma esté en contra de mi cuerpo y mi cuerpo en contra de mi alma. No está todo como fundido. Es decir, el mundo sensitivo, el mundo de la conciencia, junta mente, corazón y cuerpo. Entonces, todas estas luchas que hacen por ahí ya están aquí dentro, ya las he vivido, ya las hemos vivido. Ya hemos vivido los de un color contra el otro color, los de una creencia contra la otra creencia, los de un género contra otro género. No creo que lo veamos fuera, está dentro todo. Y muchos de nosotros, o muchos de nosotros, ya intentan encontrar cómo es el equilibrio.
Quizás es aprender de todos, agradecer de todos y de alguna forma integrarlos todos. No para hacer una cosa cachumbo, como Manoli estaba percibiendo, cada una de esas personalidades todavía se mantiene viva y alerta. La dama la rechazaba como queriendo decir, ¿qué hace una mujer tocando a otra mujer? Cogerle las manos. Sí. Me ha Era sorprendido. una invitación de esta personalidad, de este tiempo, que siente que fluye tanto ese aspecto por aquí dentro. Entonces, agradecer a todos esos yos que han ido formando como esas muñecas rusas, que se llaman katiushkas, una que está dentro de la otra, Sí, sí, sí. distintas personalidades, y todas aportan todo. Entonces, cuando uno ve gente de otra cultura, de otra raza que van viniendo aquí, se tiene que decir, caramba, ¿cuánto tiempo hace que no nos veíamos? No quizás a ellos, sino el color, los genes, los prontos, las cosas. Entonces, crear luchas entre nosotros, eso es desgarrarnos a nosotros mismos. No puedo estar en contra de una religión porque posiblemente estuvimos viviendo en ella. No podemos estar en contra de otro país porque posiblemente vivimos en él. Y no podemos estar en contra de otras formas de hacer porque posiblemente las hicimos nosotros. Y no podemos juzgar a los que cometen cosas y fechorías porque nosotros vete a saber lo que Tal cual, haríamos. tal cual. Y qué haríamos o qué hemos hecho. El hecho que la gente no recuerde sus vidas pasadas es para evitar que nos vayamos a la primera comisaría y diga, soy el delincuente que hizo tal fechoría. Soy Jack el Destripador, por favor, deténganme. Sí, eso no soy. Otro peor, es un maestro. Bueno, eso era algo bestia, una- por eso lo he mencionado, pero bueno, básicamente es esto. Bueno, comentad vosotros para que no se derive por aquí. Otras cosas, Es que es tira la importante. pelota a otro lugar. Tira la pelota a otra cosa. a otro Es que ahora tema. cambiar de tema con lo que estamos Sí, hablando sí. ahora. Sí, Otro también, tema, no otro pasa tema. nada. A ver, ¿qué Quieras, te una película, sugiere? un libro, para que no sea un monotema. Es decir, ya sabéis que cuando Claro. hacemos los diálogos, Es que no saltar de Era tema así. para otra cosa totalmente diferente. Ahora te coge la cabeza con el paso cambiado. pobrecita, te hemos desviado. Es que somos malos. Yo esto de, bueno, cuando hablabais hablábamos de las informaciones y todo esto, lo que son los medios de comunicación y todo esto, justamente hace poco me encontraba con estas conversaciones de que salió por la televisión de que hablaban de los centrales en un programa y dice, mira, al final han hablado, qué valiente, ¿no? Y luego ya te dice alguien, no, es que es posible que sea esto que llaman el privado negativo. O sea que podría ser que cuando te lo dicen es de alguna manera para inmunizarte. O sea que vuelve a ser otra vez algo recorgolado para Bueno, confundir. hay una cosa sí que tengo que contrarrestar. Hoy he hecho mal en presentarme aquí, tenía que haber dejado aquí a estas dos mozas. Porque hay una cosa, y es de que donde ponemos la atención, aquello cobra vida. Si fijamos la atención en lo negativo, Sí. en las cosas de la manipulación, eso mismo estará cogiendo fuerza y vigor. Entonces, consejo, digamos, de todos estos ancestros que viven dentro de uno mismo. Al enemigo ni agua. Aquellos que viven en la corrupción, girar la cara hacia otro lado. Es decir, no para que continúen corrompiendo, sino para que se den cuenta que no sirve de nada. Que no van a obtener una sonrisa por el delito, por el desfalco, por la fechoría que estén haciendo. Entonces, hay que retirarles no La el atención saludo, completa. la atención, hay que retirar la atención. Y que se den cuenta de que eso que ellos creen que están haciendo a oscuras, están viéndolo, simplemente que no nos importa. No nos importa todas las fechorías, todas las desinformaciones que están haciendo. Eso es difícil, ¿eh? Bueno, hay que crear un sistema paralelo. Me refiero, es difícil cuando uno está percibiendo que cometen injusticias A ver, y a veces le hierve un poquito la sangre como- por dentro. antes os comentaba, Otras de maldad, antes ¿no? os comentaba de que es necesario conocer el principio de las gunas, conocer ese principio de inercia, el principio de alteración y la superación de una cosa en la otra, que sería la armonía. Eso se manifiesta en la energía inerte, energía alterada, y hay veces que pasamos por etapas similares. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que hay personas que a lo mejor están acostumbradas a vivir a todo lo ancho, a toda la opulencia, sin hacer el trabajo necesario para crear esa riqueza. Entonces, esas mismas personas, tarde o temprano, que vivieron del trabajo ajeno, tendrán que hacer el trabajo. Recuerdo una persona de las primeras que yo daba conferencias en un lugar, que me dijo, esta persona ahora es un agricultor que tiene que estar trabajando de sol a sol y apenas si tiene y gana para comer.
Y entonces dice, ¿y esto por qué? Dice, porque anteriormente había sido una persona muy ociosa. Había sido una persona que todo se lo daban hecho, la comida se la ponían servida y creía que era su estatus. El estatus, la categoría, no os digo qué era para que no señaléis con el dedo, la institución, vivía a costa de una institución, pues bueno, cuando se hablaba con él, él decía de que en ese tiempo estaba trabajando por el tiempo que no había trabajado. Entonces, tarde o temprano la pelota nos es de vuelta. Sí, no, Aviso a navegantes. todo se ajusta, sí. ¿Mirad por ahí alguna cosita más? Después, bueno, había otro tema también que se podría ligar un poco con esto que decíamos, ¿no? Que era lo que era el poder de la palabra, ¿no? Y también como antes las personas con una palabra ya había esa seriedad y era como un papel firmado y más importante aún. Y ahora, de allá para aquí, pues todo son papeles. Y no aún sé. con papeles no se cumple la palabra. Por eso, recuperar la esencia de lo que es la verdad, ¿no? Sí. De decir, no, no, es que yo te lo digo esto, lo puedes creer, confíes en mí. Esa fuerza, ese poder. Bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta, que es el poder de la palabra. La palabra tiene un poder y un significado. La perversión, el torcer las palabras para que adquieran otro significado, esa perversión del lenguaje, está haciendo que la gente pierda los puntos de referencia. Porque una misma palabra la están utilizando para una cosa y para su contraria. Entonces, este es el tema de aquí, pero casi para acabar tiramos la pelota hacia el otro lado. Y es que nos comenten un poco el poder de la palabra, el que cada sonido y que cada palabra tenga su significado propio y que no se ande un poquitito cantinfleando con el lenguaje como antes hice. A ver, ahora de los que están aquí no se acerca ninguno, solo está el mentor. Ahí, este chico que nos auxilia siempre. Saludos. No, bueno, él habla de que a veces es muy prudente mantener los silencios prolongados. Dice que captar el lenguaje corporal. Y dice que si tenemos que utilizar la vía de la palabra, entiende perfectamente de que pueda ser tomada como para desmembrarla y cambiarle el sentido. Dice que eso es algo inevitable, eso forma parte de la naturaleza humana y del lenguaje que utiliza para poder comunicarse. Dice que entonces aquí se pueden tapar, hacer medias verdades, hacer medias mentiras. Y dice que todo esto lo único que consigue es hacer confusión. Siempre es bueno que se pueda ser directo, que se digan cosas muy escuetas, directas y sencillas. Y dice que eso es un aprendizaje difícil, porque dice que todos los seres humanos somos muy cotorreros, nos gusta mucho hablar. Vamos a hacer la cosa, a mí me perdonaréis, me introduje hoy de forma así usurpadora en esta tertulia, porque era una tertulia que quería que hicieran otras personas, yo me reservo a otros tipos de espacio, así que os voy a dejar estos minutos porque tengo que pasar a la parte técnica y ver cómo va el horario, cómo van las cosas, para luego preparar el siguiente parte, que es el chat que mantenéis ya con gente directamente de internet. Así que un saludo, perdonad mi intromisión, era simplemente, pues bueno, rellenar un espacio. Y a las personas que no han venido, a ver si venís, si no tendremos que ir invitando a nuevos comensales. Me voy saliendo de aquí. Muy bien. Os dejo aquí vosotros estos minutitos. Espera, oye, yo quisiera un segundo cojín, porque estoy fatal con este. Me duele el culo. ¿Qué quieres de otro sillón? No. El cojín que tenía, que no sé dónde va a llevar. ¿O sales de ahí? No, espera, que es súper incómodo. Yo creo que con este, aunque no sea tan Mira que te había alto... acomodado bien, ¿eh? ¡Oh, ay! ¡Qué descanso! Bueno, más temas. Pues bueno, yo no sé. Ahora para empezar otro No, lo de la juego, palabra ¿qué? es esto, que hay que vigilar. Es cierto, yo, por ejemplo, mucha gente antiguamente los tratos se hacían con un choque de mano, pero esta gente previamente ya había demostrado su honestidad y su palabra era ley. O era algo que ya se suponía en algún tiempo No, y que se debía dar. cuando se hacía, la gente detectaba, cuando la persona hablaba y su palabra era ley, era como una especie de apreciación.
igual que detectaban con la gente que podía tener mucha palabrería y de la que no podían fiarse. Pero claro, Entonces, ¿tú todo crees esto... que esto ya iba unido ya a saber discernir quién decía la verdad y quién no? Es que yo creo que igual hubo Sí, un tiempo en que ya era natural decir la verdad, ¿no? Es decir, que se puede confiar de a entrada, ver, ¿no? yo no creo que fuera todo el mundo, siempre ha habido personas que han tenido el embuste como metodología de moverse por el mundo. Es normal, no creo yo que cualquier tiempo pasado hubiera sido fantásticamente mejor ni más honesto, no, no, esto tampoco no lo creo. Pero sí que es cierto que había estos acuerdos que no tenían que hacer ningún papeleo ni buscar una notaría para poder hacer un acuerdo. Esto sí es cierto. De hecho, muchos problemas de ahora que tienen gente, que han tenido tierras, que se han comprado, que se han hecho con estos acuerdos verbales y que como ahora no pueden demostrar en ningún sitio que son ellos los verdaderos propietarios, que pagaron una cantidad, pero que fue todo un acuerdo verbal, Eso pues... salía en una película que hicieron aquí por esta zona recientemente, que está, bueno, es interesante. Y hablaba de esto, ¿no? Que, digamos, estaban a punto de perder unas tierras que su familia había cultivado durante mucho tiempo. Y el abuelo, como hizo un pacto de palabra, pues ahora no buscaban papeles por casa para No demostrar había y no había y nada. no había nada. Y de alguna manera, pues claro, casi tenemos una idea de hacer quedar como casi como unos ignorantes al abuelo en cuestión, ¿no? De decir, No, ¿cómo no. pudiste hacer eso sin papeles? Y el hombre decía, no, no, es que antes hacía. Es que O sea, con toda la realmente se dignidad. Es hacía que, así, se chocaba la imagínate, mano si es y en el importante. contacto de la mano al chocarla, en la forma de decir las palabras, ahí se determinaba la honestidad de cada uno y se respetaba, que eso era lo Y dice mucho importante. de la gente que vamos detrás, que si no sabemos valorar esto como Claro. algo súper importante, ¿en qué lugar nos quedamos nosotros de decir es que dependemos totalmente, nos hemos dejado absorber por estas burocracias y medias verdades? Esto es cuando él habla de cómo se retuercen las palabras y cómo se cambia el sentido. Esto lo saben hacer muy bien los abogados. ¡Guau! Claro. Son unos Como expertos. no entendemos nada, hay que recurrir a los abogados. De No, la no, otra pero manera, que son no haría falta. expertos en darle la vuelta, en tergiversar. Y los políticos, sobre Yo creo todo. que las profesiones que más karma tenían eran médico, policía y abogado, quizás. Había oído algún lado. Podría ser, ¿eh? Porque un abogado, a ver, si eres justo y legal, muy bien, pero como seas un poco También, claro, maquiavélico, que ojo el vas daño que puedes causar, ¿eh? de un lado a otro. No, no, bueno, a ver, tú hablas a nivel global como el grupo de trabajo que hacen. Sí, bueno, no. Los abogados, evidentemente, ellos si trabajan, tienen que ir a un juzgado, tienen que intentar salvar la vida al reo de turno, pues buscarán Sí lo las hacen. 1001 triquiñuelas y esto entendemos el por qué lo deben hacer. Que habrá algunos que no tienen ningún tipo de honor ni Estos me honestidad refiero, estos. a estos, Los que ¿vale? tienen vocación y hacen las cosas bien es como Pero todo que el habrá mundo. otros que no. Entonces, bueno, era una forma de hablar del Y esto tema de de... las noticias que decíamos, me hubiera gustado preguntar a alguien, pero bueno, era un poco esto de decir, realmente esta televisión que tenemos, realmente juegan con esto, medias verdades, medias mentiras, Sí, te muestro pero algo, ya está. pero Bueno, bueno. yo creo que ya terminamos ya por hoy la tertulia y ahora vamos a dar Intensa. paso al chat. Pues Adiós. venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes.